Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y desde Valledupar, Colombia, quiero contarte este relato sobre Josafat, rey de Judá. Episodio 3. Que la palabra corra a toda prisa. Es día de descanso en Judá. A lo lejos se oye el balar de las ovejas y el primer canto de los pájaros que se anticipan al alba para romper el silencio del reposo. Por la ventana de la habitación entra un olor a oliva prensada y a tierra removida para la siembra. El rey Josafat, como en todos los descansos, permanece un rato más en la cama para pensar y llenarse de la dirección de Dios, mientras sueña despierto, mientras planea en grande lo que será Judá desde el corazón de Dios. Hablaba con el Señor y alternaba de vez en cuando consigo mismo para convencerse de que estaba allí, vivo, decidido y comprometido más que nunca con sus planes. La defensa militar era prioridad para el reino de Judá. Josafat sabía que necesitaba hacer un enorme esfuerzo al respecto. Sin embargo, uno de los grandes problemas de la nación era el pecado en el que estaba viviendo. El desenfreno, la idolatría y el odio habían corrompido al pueblo. Josafat entendió que la solución del asunto no era implementar una línea de castigo que respondiera a cada infracción. Había un problema espiritual que venía en crecimiento a causa del comportamiento de reyes anteriores que habían estimulado que la gente se alejara de Dios. El mal ejemplo de cada gobernante había propiciado en Israel y en Judá el clima perfecto para el pecado. Pero Josafat había tomado la determinación de cambiar el escenario. Su corazón necesitaba responder a la necesidad de transformar a su pueblo. En esas madrugadas, durante su oración, Dios lo llevaba a hacerse varias preguntas. Él, mejor que nadie, desde niño, vivió en un contexto de opulencias. Pudo experimentar en el palacio la traición, las rivalidades. Se dio cuenta de toda la corrupción que se manejaba detrás del poder, incluso sin que el rey lo supiera muchas veces. Pero ¿por qué en medio de todo ese escenario poco propicio para el desarrollo de valores se había levantado amando a Dios? ¿Por qué en lugar de hacer lo que los demás hacían, ahora había adoptado la decisión de mantenerse cerca al Señor? Tratando de buscar las respuestas, dejó de ubicarse en su naturaleza humana y entendió que había algo que en medio de toda esa circunstancia de descomposición moral lo había hecho permanecer aferrado al Señor. Algo que superaba sus valores y sus convicciones. Era la misericordia de Dios que lo había rescatado. ¿Por qué no mostrar esa misericordia a los demás para que pudieran beneficiarse de ella al ser transformados? Revisaba distintos momentos de su vida, en su infancia y en su juventud, y se encontraba entre maestros que lo capacitaban en las leyes de Judá. Otros lo entrenaban en el uso de las armas, otros en el conocimiento de la geografía, pero sobre todo podía traer a la memoria los incontables momentos en los que su padre le había puesto el ejemplo de orar, de leer las Escrituras y obedecerlas. Aprendió a estar de rodillas sin que nadie le dijera cómo. Solo le bastó ver a su padre hacerlo todos los días como una necesidad. Muchas veces fue testigo de cómo el rey Asa consultó a Dios en oración y a través de sacerdotes. Fueron muchos los momentos en los que volvía a auscultar sus recuerdos como si fueran una alcancía donde guardaba las monedas de más valor. De allí salía la misma imagen recurrente, su padre sosteniéndolo en sus piernas mientras le compartía las Escrituras. Josafat había aprendido haciendo. Su mejor escuela fue la práctica al lado de su padre. El rey Asa le ponía tareas consistentes en orar por proyectos específicos del reino. Allí aprendió a relacionarse con Dios. Entendió también que la mejor manera de salvar a su pueblo era enseñándole, como un día su padre le enseñó cuáles eran los beneficios de amar a Dios, de obedecerlo y extender su obra. Lo desafiaba ese sueño de tener hombres capacitados que recorrieran todas las poblaciones de Judá llevando la palabra del Señor, recorriendo cada rincón del reino, llevando el mensaje de esperanza de que Dios estaba interesado en protegerlos, en transformarlos y fortalecerlos.
Sabía que si llegaba a formar al pueblo en las leyes del Señor a través de hombres empoderados para hacerlo, podría organizar la estrategia más contundente, más precisa y eficaz para defenderse de los enemigos. Dios le había estado hablando de apuntar en el blanco. En un momento lo había entendido solo como una necesidad de fortalecer a Judá en el área militar. Por eso dispuso la creación de guarniciones militares y entrenamiento en el arte de la guerra, pero ahora el mensaje lo tenía más claro, más expedito. La mejor estrategia de defensa y seguridad estaba en enseñarle a la gente el poder, el amor y la fortaleza de Dios. Necesitaba fortalecer los muros espirituales del pueblo y en eso consistía el apuntar al blanco, dirigir todos los esfuerzos del reino hacia el corazón de la gente. Más que muros y armas, necesitaba transformar a las personas de adentro hacia afuera para que al conocer la misericordia de ese Dios bueno que su Padre le había mostrado, pudiera generar el ambiente perfecto para que Dios reinara entre ellos, para que el Señor encontrara agrado en Judá. La mejor forma de dar en el blanco es crear escuelas de enseñanza, decía. Revolucionaremos Judá llevando las escrituras a todos los rincones. Habrá maestros que enseñen cómo acercarse a Dios, cómo reconocerlo y cómo distinguirlo de esos dioses falsos que fueron enraizados en Judá por causa del desconocimiento de la palabra. Parte del presupuesto del reino lo invirtió en el envío de hombres especializados que crearan la mayor red de enseñanza de las Sagradas Escrituras, de cómo adorar, de cómo desarrollar los ritos sacrificiales, pero sobre todo de cómo buscar cada uno desde su corazón a un Dios que estaba interesado en prosperar a todos. La manera más eficaz de desenraizar la idolatría era mostrando el poder del Dios de los ejércitos celestiales. Era mostrar la grandeza de un Dios que los había defendido durante mucho tiempo y que solo quería que permanecieran en él. Ayunó durante 3 días pidiéndole a Dios que le diera la forma. Ayunó pidiéndole a Dios que le enseñara a otros a informarles sobre la palabra. Necesitaba profundizar en ella, mostrando los efectos que hacía sobre cada hombre, sobre cada mujer. Allí el ejemplo se convertiría en una buena herramienta, ese mismo ejemplo con el que su padre lo hizo enamorarse de Dios. Entendió también que necesitaba sacerdotes que hicieran seguimiento a lo que se aprendía. Sacerdotes dispuestos a corregir todo aquello que trae riesgo de ser mal interpretado. Necesitaba un ejército de hombres listos a conquistar el corazón de la gente para Dios. Necesitaba maestros que enseñaran a adorar con la misma entrega de su tatarabuelo el rey David. Necesitaba maestros que enseñaran la sabiduría de Dios como la tenía su tatarabuelo Salomón. Necesitaba maestros capaces de enseñar a la gente a que dependiera del Señor, a que le consulten para todo. Necesitaba hombres no solo dispuestos a enseñar a través de métodos, leyes, sino a mostrar lo que Dios hacía en ellos. Necesitaba maestros capaces de visionar el progreso de la nación agarrados de la mano bondadosa del Señor. En medio de su ensoñación, daba gracias a Dios por su dinastía, porque de lo que otros habían dejado, ahora él podía arrancar y desarrollar un plan a largo plazo para quien lo sucediera. Empezó a pensar en proyectos descabellados con la única pretensión de darse a la tarea de aumentar su fe. Pensaba en esos sueños locos que se venían a la mente y sonreía seguro de estar compartiendo sonrisas con Dios en medio de esas ideas que recreaban su corazón. Pensó en la posibilidad de crear una escuela que ofreciera cursos de entrenamiento para adorar al Señor con el corazón desnudo, con el corazón avivado del rey David. Pero también que en la misma escuela se ofrecieran cursos para derrotar gigantes como Goliat y sus hermanos. Sonreía de tantas cosas locas que divertían su corazón, pero que le daban fuerza para levantar al reino. Soñaba con maestros que estudiaran las técnicas de David, cursos en los que se diera entrenamiento para construir una honda, para saber escoger piedras en los arroyos, técnicas para hacer los mandados de los padres, técnicas para llevar quesos, grano tostado y pan a los hermanos sin refunfuñar, cursos que enseñaran los pasos para quitarse armaduras ajenas y vestirse de su propia identidad, cursos para derrotar gigantes,
porque hacerlo es una tarea que requiere detalle, pensaba, principalmente si son aquellos gigantes que viven enquistados en el corazón y que no dejan que la gente sea feliz. Pensaba con alegría, de nostálgico, crear una escuela para sabios como el rey Salomón, pero teniendo la precaución de formarlos en seguridad emocional, en abstinencia y en santidad. Pensó también en crear una escuela de consejeros que tuvieran la habilidad de educar desde los consejos, acompañados de buenos ejemplos como su padre lo hizo con él. Pensaba en tantas cosas locas que se le venían a la cabeza, pero en todas estaba el deseo de contárselas a Dios, de compartírsela. Aún despierto, se descubría siendo el mismo soñador de las Escrituras. Se veía parecido a José, el hijo de Jacob. Soñaba despierto mientras se le alegraba el corazón solo con el hecho de pensar todos los cambios que sobrevendrían en Judá cuando la gente no solo conociera quién era Dios, sino que pudiera consultarlo, sentirlo y obedecerlo, tenerlo bien cerca de sus corazones.